utilizar un poco el chat y me van a confirmar si logran escucharme, por favor. Lo máximo. Hola, Fanny, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Diana, Jenson? Ahí están todos los niños, niñas, todos los jóvenes, la juventud cajamarquina, ¿sí? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están todos ustedes? Muy buenos días en sí, a todos ustedes. Gracias por unirse, pues, en sí, a la Academia La Pre San Marcos. Gracias, Diógenes, amigo, por confiar en mi trabajo, y vamos a desarrollar ahora mismo justamente nuestro solucionario nivel, pues, en sí, UNC. Ahora, he visto preguntas ahí que tienen, pues, en realidad, un nivel inclusive de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ¿correcto? Entonces, vamos a tratar de resolver cada una de las preguntas. Les voy a pedir algo. Mira, escúchame. Son aproximadamente 100 preguntas que vamos a resolver. Todas las preguntas, tanto de historia del Perú como de historia universal. En ese sentido, te voy a decir algo. Si tienes alguna duda, alguna pregunta, ya sabes, yo estoy acá para que simplemente o bien levantas tu manito, porque hay una opción que te dice levantar la manito, o simplemente me escribes en el chat, porque voy a estar atento al chat para poder, pues, en sí, desarrollar correcto y a la vez también resolver tus dudas. Muy bien. Listo, amigos. Entonces, vamos a empezar con nuestra clase de hoy. Voy a empezar compartiendo, pues, en sí, mi pantalla. Ahí está, señores. Como todos ustedes ya pueden observar, estamos ya, pues, en sí, viendo justamente esta pantalla, ¿correcto? A ver, rapidísimo. Vamos a ver acá, al toque, al toque. Muy bien. Entonces, listo, ahora sí, wow, son varios alumnos que están unidos a esta transmisión. ¿Qué tal Orlando Herrera, Katy Guaripata, Jenson Fernando, Damaris, Daisy, Gladys, Nicole, David Sánchez, Ariana Yaja, Karen Roncal, Fiorelita, Aide, Clever, Henry, César Eduardo? Todo bien, hijo, muchas gracias, aunque un poco acá la humedad en Lima te molesta, un poco con la gripe. Joy Uriarte, buenos días, campeón. Hola, Cristian, ¿qué tal? Un gusto saludarte. Damaris, también saludarte a ti. Aide, Malpica Napoleón, ¿cómo estás? Napoleón, buen día, Napo. Muy bien, José Antonio. David Sánchez, buenos días también a ti. Yanela, un gusto saludarte, hija. Natalie Chilón, buenos días. Edwin David, caramba, buenos días, campeón. Sí, César, así es la situación. Muy bien por acá. Max, ¿cómo estás? Buen día. Anderson Benavides, buen día. Cristian Portal, buen día. Henry, buenos días. Y la gran Cintia también ahí haciendo, pues, en sí presencia, saludando no solamente al profesor, sino también a todo el grupo, así como Ángel, Humberto, Chuquimango, que se une, pues, en realidad a tremendo enlace de la Academia La Pre San Marcos, quien está haciendo, pues, en estos momentos un solucionario en vivo. Muy bien. Hola, Dayan Becerra. ¿Qué tal, hija? ¿Cómo estás? Bueno, señores, sin más preámbulos, empezamos desarrollando la primera pregunta, ¿correcto? Para todos ustedes en directo, siendo exactamente las 11:40 ya en sí, nosotros en sí vamos a desarrollar nuestro tema, ¿correcto? Nuestro solucionario hasta pasado la 1:30, lógicamente hasta que el cuerpo aguante. Muy bien. A ver, muchachos, la primera pregunta es una pregunta de la UNC, ¿no? Esta que se tomó menos mal antes de la pandemia, dicen, ¿no? Dice la trascendencia del enfrentamiento entre persas y helades. ¿Cuántos de ustedes conocen el término helades? ¿Sabías que el término helade hace referencia a una cultura? Profe, ¿a qué cultura? Hace referencia a la cultura griega. Entonces, profe, si a nosotros nos hablan acerca, repito una vez más, de Helade, ¿a quién está haciendo referencia? A Helade. Repito para todos ustedes, ¿quién es? Es nada menos y nada más que Grecia. Muy bien, entonces vamos a apuntar ahí el término, pues en realidad ahí apuntamos su nombre haciendo referencia a la cultura a la cultura griega. Muy bien, ajá. Este es Grecia, ¿correcto? Grecia, señores, en el siglo V antes de Cristo, se enfrentó contra quién, muchachos? Se enfrentó contra los persas, ¿no? Dice en una guerra. Resulta que esa guerra que enfrentaron los griegos y los persas en el siglo V antes de Cristo se le conoce con el nombre de guerras médicas, y justamente enfatiza la identidad de los griegos helenos como hombres libres, radicalmente distintos de un mundo bárbaro esclavizado. Y es que resulta que los persas, justamente lo que ellos ofrecían, ¿no?, a los pueblos conquistados, dominados, no era libertad,
no era tampoco democracia. Lo que ellos te ofrecían era esclavitud. Repito una vez más, ¿qué cosa te ofrecían ellos? Esclavitud. Entonces, lo que busca el griego es mantenerse a salvo del despotismo oriental, que lógicamente hace referencia al persa, y significaba preservar el único ambiente donde el hombre griego podía desarrollar sus mayores rasgos espirituales y sociales. La clave, besito, haciendo referencia a las guerras médicas. Pero por ahí un alumno me pregunta y me dice, ¿por qué motivo, profe, se llaman guerras médicas? ¿Qué, se enfrentaron médicos y enfermeros? No, hijo. En realidad se le conoce con el nombre de guerras médicas porque los ancestros de los persas, repito una vez más, se hacían llamar medos. Entonces, los medos, ancestros todavía que como pueblo existen en Irán, que es el lugar donde viven los persas, muy bien, se van a unir junto con los persas. Y esta guerra va a ser de Grecia contra los medo-persas. Entonces, como era feo decir medo-persas, es ahí donde nace el término médicas, ¿correcto? Repito, médicas. ¿Quién narró las guerras médicas? Herodoto, el padre de la historia. Recordemos que Herodoto es llamado el padre de la historia porque es el hombre que utiliza por primera vez el término historia, justamente cuando escribe una obra llamada Los 9 libros de historia, justamente entre el libro 7 y el 8. Ahí nos va a narrar pues en sí las llamadas guerras, no te olvides por favor, las llamadas guerras médicas. Pregunta, hasta acá, esta guerra, recordemos para todos ustedes, enfrentaba a griegos, repito una vez más, y persas. ¿Y por qué se enfrentaban? Se enfrentaban principalmente por el control económico comercial del llamado ¿qué? Del llamado mar Egeo. Recordemos que Atenas, a ver, en Grecia, era la principal poli dedicada al comercio. Esparta no era tanto un pueblo dedicado al comercio, era un pueblo más agrícola, ¿no? Pero al final Esparta y Atenas tienen que unirse porque la amenaza que representaban los persas, si le ganaban a los griegos, significaba convertirse pues en esclavos. Así que para defender su libertad, como dice el enunciado en la primera pregunta, justamente se unen y derrotan a los persas en las guerras médicas. Muy bien, ahora, profe, quiero alucinar un poco con esta guerra. Bacán. Mira una película, no sé si alguno de ustedes allá en Cajamarca lo ha visto, se llama 300. Puedes observarla, mirarla, claro está que es muy fantasiosa, pero ahí más o menos puedes alucinar un poquito respecto pues en sí a esta guerra. Vamos con la pregunta número 2, una pregunta un poco datera, vamos a decir de esta manera, ¿no? La UNC lo hizo al estilo de universidades como la Universidad en Lima, Universidad Nacional Federico Villarreal, ¿no? En Lima ya no toman ese tipo de preguntas, son preguntas destrezas cognitivas. Muy bien. A ver, dicen en esta segunda pregunta, suceso acaecido durante el virrey, bueno, tendría que decir suceso acaecido durante el gobierno del virrey Manso de Velasco, en momento en el que se producía la rebelión de Juan Santos Atahualpa. Bien, Juan Santos Atahualpa se va a revelar entre el año 1742, correcto, 1742 y 1756. Hablamos de aproximadamente 14 años, pues en sí, de rebelión, que finalmente se dice no fue sofocada por los llamados españoles, sino que este hombre terminaría muriendo, pues en realidad, no en manos de sus enemigos. Muy bien, esta es una de las rebeliones que se desarrolló de una magnitud tremenda, correcto, en la zona de la selva central del Perú, lo que viene a ser pues la selva de Junín, ¿no? Chanchamayo, Satipo, Pichanaki, correcto, en esas regiones. Y el líder terminó siendo el Apu Inca, ¿no? El hombre que dijo ser descendiente, ¿no? La reencarnación del último Inca, que en este caso sería Atahualpa, y se hizo llamar Juan Santos Atahualpa. Entonces, lo que te está preguntando es, mientras en el mundo en el Perú se desarrollaba la rebelión, correcto, de Juan Santos Atahualpa, ¿qué otro acontecimiento se dio durante el gobierno del llamado virrey Manso de Velasco? Bueno, para que sea la invasión napoleónica a España, lógicamente está haciendo referencia a ello, la invasión napoleónica a España se dio en el año 1808. Así que no está en el, como quien dice, en el intervalo del tiempo. Muy bien, siguiente, profe.
El terremoto de Lima, dicen que es uno de los terremotos más grandes que se han desarrollado en nuestro país. Si bien es cierto, el terremoto más grande se vivió en el año 1686, el segundo terremoto de mayor magnitud que ha sufrido el Perú, se desarrolló el 28 de octubre de 1746. ¡Wow, profe! Ese terremoto dicen que sucedió aproximadamente a las 10 y media de la noche, que lógicamente sorprendió pues a muchas personas, quienes buscaban lugares descampados para poder escapar. Algunos escaparon, otros no. Pero bueno, este terremoto trajo pues en realidad uno de los mayores desastres en nuestra historia, en la historia peruana. Inclusive se habla de que estuvo acompañado pues en sí de un maremoto, porque resulta que el mar del Callao terminó inundando pues la punta, ¿no? La zona más cercana al mar en la zona del Callao. Tanto así que este mar terminó llegando hasta lo que viene a ser hoy en día la plaza, no sé si alguno de ustedes conoce la plaza 2 de Mayo, la plaza Unión, por donde están las Malvinas en Lima, ya hasta ahí llegó aproximadamente el agua del llamado Océano Pacífico, ¿no? Muy bien, ahora se habla que tras este terremoto, si bien es cierto, el primer terremoto fue el que dio pues inicio al culto al Cristo de Pachacamilla, recién en 1746 se haría oficial, ¿no? Que la llamada pues procesión del Señor de los Milagros se tenía que hacer en esa fecha, justamente recordando el terremoto del 28 de octubre. Por eso que es la procesión principal del Señor de los Milagros. El Taquioncoy ya no es pues de estos años, este siglo XVIII, este siglo XVI, así que descartado. La expulsión de los jesuitas, ¿cuándo se dio? La expulsión de los jesuitas, recordemos que se termina dando en 1768 y 69. No llegamos, ¿no? Así que también descartado. Y la abolición de los corregimientos se dio pues en sí con las reformas borbónicas. Entonces, no es ni la A, no es la C, no es la D y no es la E. El único que está entre el tiempo, entre 1742 y 1756, es el terremoto de Lima. Pregunta hasta acá, ¿me estoy dejando entender? Solamente quiero que me confirmen con un sí mediante el chat. A ver, rapidísimo. Ay, 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 muy bien, señores. Listo, muchachos. Lo máximo con todos ustedes, estimados y queridos alumnos. Gracias, gracias. Entonces, vamos a continuar. Esa ha sido la pregunta number 2, ¿correcto? Ahora nos vamos a la pregunta número 3. Otra pregunta relacionada, pues en sí, con la Universidad Nacional Cajamarca, correcto. A ver, otra pregunta del año 2020, señores. Y ahí nos dicen, la alumna Karina, capaz una de ustedes ha sido, ha escuchado los nombres de cananeos, fenicios y cartagineses, que pertenecen a los fenicios, quienes se extendieron por África, Europa y Asia. Deseo ubicarlos en el planisferio considerando los países actuales. ¿Cómo sería? Si ella quiere saber dónde se ubican los cananeos, los llamados cananeos, espero que no se olviden, por favor, cananeos, muy bien, cananeos, ellos se ubican en la tierra de Canaán, justamente lo que nosotros llamamos pues en sí la tierra prometida. ¿Y dónde se ubica la tierra prometida? Esa tierra prometida forma parte de Israel. Ahí está la tierra de la tigresa del oriente, ¿no? Israel, Israel, qué bonito es Israel. La número 2 dice, a ver, ¿qué más quieres saber? Ya, ahí está cananeos, ya. Fenicios. Los fenicios se ubican en una ciudad que es conocida con el nombre de Ciudad de las Palmeras. ¿Y los fenicios son propios de qué territorio? Ellos son propios, y espero que todos ustedes no se olviden, ellos son del actual país del Líbano. Justamente al Líbano se le conoce con el nombre de ¿qué? Ciudad de las Palmeras, porque abundan pues en realidad palmeras. Muy bien. Estos dos territorios se ubican en la zona de Asia. Y si hablamos de Cartago o los cartagineses, en realidad su nombre es Cartago como territorio y cartaginés es el gentilicio de la persona que vive allá. Cartago, señores, pregunta, profe,
¿Dónde se ubica Cartago? Cartago se ubica en el actual país de Túnez, en el norte de África. ¿Sabías que Cartago fue uno de los pueblos más importantes de los fenicios en el ámbito comercial? A ver, si yo dibujo, mira, alguno de ustedes quizás se acuerda de esta imagen. ¿Quién es el pueblo que se ubica y tiene una forma de una bota? ¿Se acuerdan o no? ¿Quién es ese pueblo que tiene forma de bota? Ahí te lo estoy dibujando ahí. Aunque algo feíto, porque lógicamente el mouse no te ayuda. Mi mano está temblando, hijo, disculpa. Señor, ¿cómo que estoy trabajando con la mano, hijo? ¿Qué pasa? Cuidado. Señores, pregunta, acá está Roma, esta es la antigua Roma, y lo que ustedes ven acá, este es Túnez, ¿correcto? Acá se ubica Cartago, y este es Roma. ¿Sabías que lo único que los divide a los dos es el mar llamado Mediterráneo? Ambos se enfrentaron en la guerra más importante de su historia. ¿Y cuál es esa guerra? Se le conoce con el nombre de guerras, ¿qué, muchachos? Se le conoce con el nombre de guerras púnicas, guerras que enfrentaron a romanos y cartagineses entre el siglo III y el siglo II antes de Cristo. Entonces, muchachos, creo ya que todos sabemos cuál es la clave. A ver, ayúdame tú. ¿Cuál es la clave, campeón? Rapidísimo. Ah, ya. John Fernando Figueroa me pregunta en la pregunta, hace referencia a la pregunta anterior cuando me dice, profe, ¿de qué trata el Taqui Oncoit? Apunten todos ustedes, es el baile de la enfermedad. Es una, vamos a decir así, ¿no? Es un movimiento mesiánico religioso que se opone ¿a qué? El Taqui Oncoit es un movimiento mesiánico religioso que se opone justamente a la aplicación de la religión española católica que hoy en día nosotros adoramos, y lo que busca es respetar el antiguo culto en sí, que el antiguo culto incaico, ese culto que le hacías tú a las huacas, a los lugares sagrados. Me dejo entender. Entonces, por ese motivo, a través de una danza que es en la actualidad la danza de las tijeras, con esos movimientos extraños, Juan Chogne en la zona de Ayacucho movilizó, correcto, entre Huancavelica, Junín y Apurímac, justamente un grupo de indígenas en contra, repito una vez más, de la religión planteada por ¿quién? Por los llamados, pues en sí, no te olvides, españoles. Jornan Figueroa Ortega, mi pregunta es, ¿hasta acá me dejé entender con la explicación que me solicitaste? Repito, y todo mi grupo de la Academia La Pre San Marcos, ¿me dejé entender? Listo, campeón. Entonces ya sabes que es un movimiento religioso opositor a la religión católica. Lo que busca, ¿qué cosa es? Establecer la religión indígena. Muy bien, señores. Gracias, muchachos. Ahora sí, después de haber pensado medio segundo, dicen ya algunos, Nicolcita Rojas ya mandó la clave y dice, profe, no hay que pensar más en esta pregunta. ¿Cuál es la clave, señores? Todos. ¿Cuál es la clave? Muy bien, Ariana. No. Correcto, Nicole. Ahí está Malpica, Jaro, Lenovo. Ahí está Lenovo, también se hace llamar, mira, tiene nombre de laptop. Muy bien. Katy Guaripata también, ahí está Max Tacilla. Listo, señores, no pensamos en sí demasiado, señores, y listo, continuamos. Ahora sí, vamos con la siguiente pregunta. Esta sería la número, ¿qué? La número 4, ¿no? La llegada de los españoles significó la introducción de la Iglesia Católica y un intenso mestizaje entre españoles, indios y negros, aunque somos mal llamados indios, deberían llamarnos indígenas, ¿correcto? Trasladados en calidad de esclavos desde África. Bueno, a los negros lo traían desde África. Muy bien. Durante el siglo XVII, la explotación minera dominó la economía mercantilista. Hay que recordar que los españoles tuvieron un interés importante en nuestro territorio. En nuestro territorio lo que ellos buscaban no era tanto la agricultura ni la ganadería. Si bien es cierto, tenemos tierras, correcto, fértiles, que a ellos se adueñaron cuando terminaron dominando nuestro territorio, lo que a ellos más les va a interesar es el oro y la plata. Hay que acordarnos de eso. Oye, ellos peor que, perdóname la expresión, han exprimido al Perú en sí, en el ámbito minero, peor que el limón de emoliendero, y se llevaron todo lo que podían. ¿Y quién era en sí el encargado de trabajar? ¿Quién fue el explotado? Fue el indígena.
Hay una anécdota, ¿no? Dicen que los españoles trajeron pues a los esclavos, a los negros para trabajar en las alturas, en las minas. Lamentablemente su cuerpo está acostumbrado pues a un clima distinto, ¿no? Vienen desde África y no soportaban y morían. Por ese motivo simplemente ese trabajo no podía ser para los negros débiles. ¿Y los negros dónde vivieron? En la costa. Los llevaron a trabajar a las haciendas en lo que viene a ser la plantación de la vid, que es la uva para el vino, el pisco, el algodón, por ejemplo, en el futuro, etcétera. En cambio, los indígenas, muchas veces, tú sabes que son bien resistentes, tienen buena, pues en realidad, predisposición. Estos indígenas sí fueron llevados, pues, ¿a dónde, muchachos? Los indígenas terminaron siendo llevados, pues, en realidad, ¿a dónde? Amigos, para todos ustedes, terminaron siendo llevados, pues, en sí, y espero que no se olviden, a las minas. Esa etapa, ¿cómo se le llama? Ya, primero, vamos a descartar. Casa Borbón es un nombre que se le da a una dinastía. Casa Austria es lo mismo, es otra dinastía. Por ejemplo, entre el siglo XVI y XVII gobernó la Casa Austria. En el siglo XVIII y siglo XIX, desde España dominó la Casa Borbón. Conquista es la época de llegada de los españoles. Entonces, profe, está virreinato y colonia. Cuando hablamos de qué, de lo que es mestizaje, cuando hablamos de qué, muchachos, de lo que viene a ser, pues en realidad, el siglo XVII, ya no hablamos de qué, del virreinato propiamente dicho, ya hablamos de un estilo de vida que los españoles nos están en sí estableciendo. Virreinato es el sistema político implantado por los españoles en el siglo XVI. Si bien es cierto, todo ese periodo se llama virreinato, culturalmente hablando, en el ámbito social y en el ámbito cultural, cuando los españoles dominan, a eso se le llama colonia. Entonces, dice, durante el siglo XVII la explotación minera dominó la economía mercantilista. A esta etapa, ¿cómo se llama? Ya, esa es la época cuando los españoles ya nos convirtieron en su colonia en el territorio americano. Mi pregunta es hasta acá, repito, ¿me dejo entender? Chicos, muchachos, pregunta, ¿me dejo entender? Amigos de la Academia La Pre San Marcos, ¿todo bien? ¿Todo claro? ¿Sí? Muy bien, gracias Jenson, gracias Nicolcita, gracias Lenin, gracias Mariela, gracias Fanny, lo máximo. Y ahí está el gran Herling y también pues en sí Orlando Herrera. Listo, nosotros continuamos. Uy, no, hace un rato hablamos acerca de él. Mire, la misma pregunta, ¿no? Pero de forma distinta. El movimiento anticolonial de Juan Santos Atahualpa tuvo como teatro de operaciones la región de qué? Juan Santos Atahualpa te había explicado que se reveló en la selva, ¿correcto? En la selva central del Perú. Y entonces, con eso queda descartado lo que viene a ser el altiplano y el río del Mantaro. Si bien es cierto, el Valle del Mantaro está en Junín y la zona de la selva central también está en Junín, no es eso. Urubamba es la zona del río, pues en la zona del Cusco. El norte peruano tampoco. ¿Cómo se le conoce? El Gran Pajo se le conoce con el nombre del Gran Pajonal. ¿Queda claro? Repito una vez más, ¿con qué nombre se le conoce? Con el nombre del Gran Pajonal. Ahí está Jordan, correcto, y Nicole respondiendo porque se acordaron la explicación anterior. Uy, no, qué bonita pregunta. Mira, esta pregunta parecida relativamente a las preguntas de San Marcos. Dice, Aldo, cuando va leyendo su libro de historia, encuentra la siguiente expresión. Su arte es algo grandioso, eterno y optimista, porque busca convertir su arquitectura monumental en la morada del dios Asir. Pero en realidad no se le dice Asir, se le dice Asur. ¿Qué representa, profesor, el dios Asur? Es el dios de los asirios, el cual representa a la guerra. Los asirios en Mesopotamia terminaron convirtiéndose pues en realidad en uno de los imperios más grandes que tuvo pues en sí Mesopotamia en la antigüedad. El imperio que logró vencer a los extranjeros, a los hititas, a los casitas, a los mitanios. El imperio que logró la máxima expansión justamente de ¿quién? De los asirios de Mesopotamia, llegando a dominar inclusive Egipto. Por ese motivo, señores, Asur era el dios más importante, el dios adorado, porque representaba el éxito en la guerra. De esta manera, señores, te está diciendo, ¿no? Armonizándolos con el espacio en el que se integra, con la creencia de la vida del más allá, que tiene por objetivo mostrar la estructura unificadora y centralista de un Estado rígido, en este caso acá tendría que decir así, o regido por un rey dios, ¿no? Un rey que se hace decir que es un dios. ¿Qué aspecto de la civilización estará estudiando? Como
te dije hace un momento, Asur era rey de quién, de los asirios, y si hablamos de los asirios, la pregunta para todos ustedes es, ¿a qué cultura pertenece? Los asirios pertenecen a la llamada cultura de Mesopotamia. Cristian, dime, ¿alguna pregunta? Cristian, vi que levantaste la mano, campeón. ¿Alguna duda o pregunta? A ver, rapidísimo. Ah, ya, bacán, no te preocupes, hijo. Listo, señores, ¿cuál es la clave entonces? Después de haber pensado medio segundo, ya, yo quiero que los alumnos de la Academia La Presa San Marcos me digan la respuesta. A ver, todos, ¿ah? Sin excepción, a todos. Buena, Cintia, correcto, Nicole, Harold, Jenson, ya. Y acá ya me perdía. Listo, señores, ahí hablamos de Mesopotamia. Señores, listo. Ahí está. Uy, no, la siguiente pregunta está pero preciosa, está hermosa. Muy bien. Nos dice, esa es una pregunta del 2019-2. ¿Ah? Cuando se habla de la economía inca, necesariamente debe hablarse de por cuanto estaba dirigida por el Estado. Era la base de la producción del mundo andino. Primero, la economía incaica. A diferencia de los españoles que más vinieron por la parte minera, por el oro y la plata, recuerda que los incas vivían del trabajo en la tierra. ¿Y a eso con qué se relaciona? Se relaciona principalmente con esta actividad, que hasta el día de hoy todos los pueblos en los Andes lo tienen. ¿Cuál es? Ahí está, ahí lo apunté, la agricultura. ¿Y quién lo dirigía? Efectivamente el Estado, porque recuerda que el Estado establecía 3 tipos de tierra. Si hablamos de la tierra, las tierras, acá hablamos 1, 2 y 3, las tierras del sol, correcto, las tierras del Inca, no te olvides, y la llamada tierra del pueblo. Entonces la pregunta es, si hablamos de tierra, ¿a qué actividad hacemos referencia? Dilo tú mismo, ganadería, andenería, pesca, agroalfarería o agricultura. Ya, dilo por favor, yo quiero verte a ti, quiero que tú me respondas. Sí, tú, sí, ¿quién es? Ahí está ya mi grupo con paso, ya, Daisy empezó, Ariana le siguió, Nicole, ahí está Nicole Rojas, Nicole Chugnas, Jenson Fernando, Yanela Durán, Ariana Yaja, Cintia, ahí está Napoleón, ahí está Nicole Chugnas, ahí está el muchacho que se hace llamar Damari, César, Dayana, Katy y Ángel Humberto, cuando me dicen que es la agricultura y los felicito, porque efectivamente hacemos referencia a la agricultura. Siguiente pregunta, no se le gusta preguntar Mesopotamia a la UNCA. La civilización mesopotámica hizo grandes aportes culturales a la humanidad. Es así que desarrollaron las primeras formas de escritura. Esto lo subrayamos porque hace referencia a la pregunta. Que se practicaban sobre unas tablillas de arcilla. Ya, hay también otro, denominadas. La pregunta es, ¿con qué nombre se le conoce a la primera escritura del mundo realizada por la civilización mesopotámica? Correcto, hecha en tablillas de arcilla. Y te comento que esa escritura, no, si bien es cierto, no se llama ideográfica, jeroglífica es la escritura que utilizaron, pues en realidad los egipcios. Te comento que esta escritura de los egipcios es una escritura muy parecida a la escritura que tú hoy utilizas en sí en tus redes sociales, ¿no? Cuando dices, por ejemplo, estoy sad, estás triste, y pones 2 puntos, correcto, y abres paréntesis. Ese acontecimiento o eso de hacer 2 puntos y un paréntesis es escritura jeroglífica. Tú estás utilizando la escritura que hacían antes los egipcios, que al no saber escribir, tenían la idea de la palabra y lo graficaba. Por ejemplo, a ver, tú solito, imagínate que yo dibujo un sol y luego dibujo un dado. La pregunta es, ¿qué palabra he formado? A ver, quiero ver el chat. Yo te dije, yo dibujo un sol, correcto, y dibujo un dado. ¿Qué dice? Correcto, Nicole, muy bien, Damaris. Listo, señores, todos. Dice soldado. Ya, ¿ahora entendiste? Yo no quise, pues en realidad que no sé escribir, pero sé dibujar. Esa es la escritura jeroglífica. No, estoy feliz. Y otros ponen XD. Ahora ponen XD. Ya, ahí está. Lo que tú haces al utilizar los benditos emojis es retornar a la época egipcia. Y entonces, profe, ¿qué escritura estaría utilizando? Acuérdate que estarías utilizando la escritura jeroglífica. La escritura hierática es la escritura también de Egipto, pero esta es una escritura
que hace referencia a la escritura utilizada por los sacerdotes y también por los escribas, porque eran los llamados administradores. La demótica también es escritura de Egipto, pero utilizada por el pueblo. La que le pertenece a Mesopotamia se llama escritura cuneiforme. La escritura cuneiforme para algunos historiadores es muy parecida a la escritura de los picapiedras. Y tú te preguntarás, profe, ¿por qué motivo lo llaman escritura picapiedra o por qué dice usted que se parece a la escritura de los picapiedras? Porque al igual que los picapiedras utilizaban un martillo y un cincel y lograban pues picar, ¿no? La piedra, esa tablilla de arcilla, ¿no? Imagínate tu papá nomás, cuando agarró un cincel y un martillo, ¡plá! El primer golpe, pucha, lo quiñó, dijiste, ¿no? Ya, eso es lo que ellos hacían. Tenían pues en realidad cinceles de distintos tamaños y grosores. Por ejemplo, si yo utilizaba un cincel de punta delgada y utilizaba un cincel de punta gruesa, esto de acá ya representa escritura cuneiforme. Por ejemplo, ¿tú qué crees que es esa imagen que acabo de dibujar? Abajo, abajo. ¿Qué crees? Algunos me dicen que es un chinito riéndose, dice. No, ¿cuál chinito riéndose? Oye, ¿qué hablas? ¿Sabías tú que esto representa a un toro? Esta es la cabeza y estos son sus cachos. Con eso se representaba la escritura cuneiforme. Por ejemplo, cuando llevaban la contabilidad de su vegetación, ahí está, señores. Esa es escritura cuneiforme. Profe, por lo que veo, en realidad solamente son símbolos graficados, efectivamente, que tienen un significado. Preguntan, muchachos, hasta acá. ¿Me estoy dejando entender, niños? Sí, sí. No, los toros alados, estimado Cristian, en Mesopotamia representan un culto, ¿no? Al llamado rey ¿qué? Al llamado rey Dios, que hace rato hemos hablado. Los toros alados representan escultura, no es escritura. Estamos hablando de escritura. Y la escultura, correcto, en el caso de Mesopotamia, se representa con los toros alados, que es una esfinge. A cabeza de rey, cuerpo de toro, pero con alas. A eso se le llama los toros alados, la máxima representación. En cada uno de los palacios había los toros alados que representaba a cada uno de los reyes. Pero ahora, profe, ¿eso es el mayor aporte? No, el mayor aporte que nos dejó Mesopotamia en la humanidad termina siendo la astronomía, porque resulta que los mesopotámicos, cuando vivían en su época, hace más de 5.000 años antes de Cristo, quiero contarte que la atmósfera era limpia, pura y transparente, no había contaminación, y es por eso que tú veías los planetas hacia el exterior, las estrellas, y gracias a eso en sí, ellos conocieron los signos zodiacales, ellos conocieron justamente en la astronomía, elaboraron un calendario, porque era necesario elaborar un calendario para saber cuándo cultivar y cuándo cosechar, cuándo hace frío, cuándo hay lluvias y cuándo hace calor, eso era necesario. Por eso el mayor aporte de Mesopotamia a la humanidad termina siendo la astronomía. Profe, y si me preguntan de Egipto, ¿cuál sería su mayor aporte? Algo que tú conozcas de Egipto. Creo que todos conocemos algo de Egipto. Algo de Egipto más conocido en la historia, aparte de los faraones, ¿qué cosa viene a ser? ¿No vienen a ser las pirámides? Las pirámides no son templos, son tumbas. Profe, pero una tumba, sí, efectivamente. Por ese motivo, ejemplo, yo me voy al extranjero y me encuentro con un gringo, correcto, y me preguntan, I'm from, oh, Perú, yeah, yeah. Oh, Machu Picchu, cierto, de arranque, Perú, Machu Picchu. Si yo me encuentro con un egipcio de frente, yo le voy a decir, las pirámides, claro, las pirámides son justamente la mayor representación de los egipcios. ¿Y qué cosa es eso, profesor? En Egipto representaría la arquitectura. Entonces, Jordan Figueroa, si hablamos de Mesopotamia, su mayor aporte, ¿cuál viene a ser? La astronomía. Y si hablamos de Egipto, el mayor aporte, ¿cuál viene a ser? Hace un rato lo acabo de decir, la arquitectura. Ahí está la construcción de tumbas que son conocidas con el nombre de pirámides. Si tu pregunta, Jordan, respecto a Egipto es sobre la escritura, hace rato ya te hablé y te dije que su escritura se llama escritura jeroglífica. Pregunta a todos ustedes, ¿me estoy dejando entender hasta acá? Chicos, muchachos de la Academia La Presa San Marcos, ¿me estoy dejando entender? Listo, señores. Entonces, por favor, te voy a pedir que vayas apuntando algunas cosas. Entonces, lo más importante de Mesopotamia, saca tu papelito y apunta. Mayor aporte, astronomía. Lo más importante de Egipto, mayor aporte, la arquitectura. ¿Correcto? Nada más. No te estoy pidiendo que te anotes todo. ¿Listo? Para que no te olvides. Recuerda que eres tú el que va a dar ese examen de admisión.
Otra pregunta, ya esto al parecer está relacionado con ¿qué? Con la historia del Perú en el proceso emancipador, en ese proceso que busca la libertad, la independencia, bajo la influencia de las ideas ilustradas, bajo la influencia de lo acontecido en América del Norte con la independencia de las 13 colonias y bajo la influencia europea de la Revolución Francesa, nos dice, desde una óptica materialista, los criollos peruanos de tendencia separatista, aquellos que buscaban separarse ¿de quién? Separarse de España, buscaron en el fondo un acercamiento con qué burguesía. Si hay un país enemigo de España porque apoyó a la independencia de Estados Unidos, ese es, no te olvides, Inglaterra. En Inglaterra ha triunfado las ideas liberales. Es uno de los países que acabó con ¿qué? Es uno de los países que acabó pues en sí con un gobierno monárquico absolutista. Ahí ha triunfado la monarquía constitucional. En ese sentido, para todos ustedes, mi pregunta sería la siguiente. Si te dicen con qué país en sí el Perú buscó unirse para garantizar la independencia peruana, hay que recordar simplemente con qué país tuvimos nuestra primera deuda externa. Y es muy fácil, señores. Si hablamos de peninsular, estaríamos diciendo que estamos obteniendo apoyo de España. ¿Y tú crees que un español va a apoyar para qué? ¿Para que Perú logre su independencia? Negativo. Francia podría ser, pero recuerda que Francia está viviendo una etapa de crisis, ya que se está viviendo la etapa de la Revolución Francesa. Holanda, señores, no tiene mucho acercamiento con el Perú. Y peor aún, Italia, pues en realidad que era un país que estaba en una etapa de crisis. La única es la británica, Inglaterra. Pregunta, señores, que creo que todos ustedes se acuerdan. Y esta pregunta simplemente la respondíamos sabiendo únicamente en la historia del Perú con qué país Perú tuvo su primera deuda externa. Y como ya te dije, la primera deuda externa que vamos a tener nosotros es justamente con quién, con los llamados, pues en sí, no te olvides por favor, con los llamados británicos. Listo, señores, esa es la clave. Uy, ay, ay, señores, qué bonita pregunta. Deidad de la mitología maya, que tiene semejanza con la serpiente emplumada, divinidad cuyo culto es uno de los más relevantes en Mesoamérica. Mesoamérica es Centroamérica, ¿ya? Y está relacionada con el culto al viento y el agua. Bien, quiero contarte que ese dios correcto de la cultura maya, que es considerado el más importante de esta cultura, inclusive que tuvo influencia, correcto, en culturas como la cultura azteca, muy bien, donde era llamado Quetzalcóatl, con la cultura tolteca, con la cultura inclusive olmeca, estamos hablando de que en todos esos casos, correcto, con culturas precedentes, siempre tuvo la misma representación. Es el llamado, pues en sí, la llamada serpiente emplumada. Pero en la cultura maya, ya que la pregunta solo hace referencia a la mitología maya, estaríamos hablando de que esta deidad tiene un nombre y es conocido con el nombre de Kukulcán. ¿Correcto? Kukulcán. Él es el llamado, pues en realidad, Dios, ¿qué muchachos? Dios, no te olvides, maya, que es llamado también la serpiente emplumada. Dicen que, por ejemplo, es también conocido como Gukumats, ¿correcto? Gukumats, pero eso según la mitología de una tribu llamada Quiché. Apunta ahí, tribu Quiché. Muy bien, listo, señores. Catequil es otro dios también conocido, pero relacionado pues con los movimientos, no te olvides, con los desastres naturales. Muy bien, listo, señores. En la siguiente pregunta de la Universidad Nacional de Cajamarca, en el examen de admisión 2019-2, dice, a ver, todos, en las primeras décadas del siglo XX, dice, bueno, no sé, acá no hay ningún sentido, pero dicen, en las primeras décadas del siglo XX, algodón y caña de azúcar eran los cultivos producidos en la región de la costa por grandes haciendas, o en el caso del algodón, también por medianos propietarios que vendían su cosecha a los grandes establecimientos que contaban con máquinas desmontadoras. La población de los departamentos serranos, aledaños, normalmente pues a la costa, claro está, solían bajar
a trabajar estacionalmente en las plantaciones costeras, siguiendo el método del enganche. Este sistema creaba un vínculo entre ¿quién? Entre la economía de exportación, pero estás hablando solo y únicamente acerca del enganche. Y ese enganche era aplicado entre el terrateniente y el indígena. ¿Te puedo decir algo? El indígena, o perdón, el llamado terrateniente lo que buscaba era simplemente que ese indígena no se vaya. La lectura dice claramente que al llamado indígena lo tenían en sí, escúchame, por un tiempo. Terminaba ese tiempo y se iban. Lógicamente les pagaban. Pero te puedo contar que es que hacían algunos terratenientes basuras. Estos malditos pues le pagaban, bueno, relativamente en una miseria le pagaban. Y cuando querían comer, normalmente, pues habían cosas que el llamado terrateniente tenía. Como él no le han pagado todavía, pues en sí el terrateniente su sueldo, él pedía, señor, disculpe, ¿me puede vender ese producto? Sí. ¿Cuánto está? Tanto. Me lo apunta, por favor, la famosa deuda, ¿no? Ah, lo vamos apuntando, lo vamos apuntando. Y adivina qué terminaba pasando. Esto terminaba creciendo. Llegaba un momento, repito una vez más, llegaba un momento donde ya pues en realidad el campesino no podía pagar y simplemente se terminaba quedando. ¿Qué acabo de hacer? Te acabo de enganchar a mí. A eso se le llama sistema de enganche. Correcto entonces, profe. Este sistema crea un vínculo entre la economía de exportación, ¿sí o no? O las economías campesinas del interior. Ah, ahí está, uno, la dos, es verdad. Y la redistribución de ganancias, que tú crees que el terrateniente redistribuye, comparte las ganancias con el llamado campesino, señores. No, es imposible, señores. Y la economía de exportación, ¿sí o no? Esa es la gran pregunta. ¿Permitía la economía de exportación este sistema de enganche? Eso sí, porque lógicamente al tenerlo pues en sí en sus manos, lo hacía trabajar constante y constantemente. De esta manera, ¿cuál sería la clave? La 1 y la 2. Correcto, un sistema de explotación hacia el indígena ya durante la época pues en sí republicana. Esa es la época, no vayas a pensar que es la época virreinal, esa es la etapa pues en sí ya de la etapa independiente del Perú, ¿no? Previo a las guerras mundiales, por ejemplo, ya se aplicaban estos sistemas. Chicos, muchachos, hasta acá me estoy dejando entender. Niños, pregunta, me dejo entender hasta acá. Clever, ¿alguna duda por ahí? Chicos, todos, muy bien, listo, gracias. Ah, ya, correcto, entonces, gracias, Dayana, Yanela, el gran Napoleón, Angelito, gracias, campeón, listo, entonces vamos a continuar. A ver, uy, no, esta pregunta, pues ustedes inclusive allá en Cajamarca deben conocerlo de la mejor manera. Mira, mira lo que te dice, ¿eh? En el estado Inca, los talleres estatales donde se producían tejidos, alimentos, bueno, no vas a producir alimentos porque en realidad guardabas alimentos y bebidas para beneficio de los grupos dirigentes. Ah, ya. Dice que es para el beneficio, o sea, primero te dice que es un taller. Si te dice que es donde producían o depositaban alimentos y bebidas, hay dos tipos nada más de depósitos. Unos son las colcas y otros son los tambos. Queda descartado Yachayhuasi, que es una escuela, correcto, dirigida a la nobleza, a los varones de la nobleza. Queda descartado a los ayahuasis, porque son las escuelas para las mujeres, y los puquincanchas, que según algunos historiadores, estos puquincanchas vendrían a ser como una especie de bibliotecas, ¿correcto? Así que apunta por si acaso si no sabías que era un puquincancha. Apunta, son una especie de bibliotecas, ¿correcto? Ahora, profe, ya estamos bacán, solamente estamos entre la B y la C. Ya, ahora te pregunto, ¿cuál es la clave? Mira, ya te puse, ¿eh? Que están entre los dos. Pero acá hay una alternativa para que tú llegues a la clave, tú tienes que acordarte cuál de los dos estaba dirigido a la clase dirigente. O sea, llámese pues sacerdotes, llámese generales, correcto, llámese el mismo Inca. Ya, ¿dónde se guardaban sus alimentos de ellos? Es una pregunta súper fácil, ¿eh? Yo sé que tú puedes. ¿Nada? A ver, ¿qué dicen mis amigos? ¿Qué dicen mis amigos de la Academia La Pre San Marcos? Jenson dice que es la B, al igual que Stephanie, Clever, César y Gladys. Muy mal.
porque quiero comentarte, a ver, oye, Corchito, ¿cómo me vas a decir que son los tambos? Para mí que tú has pensado en sí que el tambo que hay en tu barrio, allá en Cajamarca, ese como es para la gente de plata, yo voy a comprar ahí mi galletita, mi gaseosa. Fuera de acá. ¿Qué estás hablando? Hay que recordar que los tambos eran los lugares de descanso de los llamados chasquis. Recuerda que se ha llegado a suponer que según la extensión correcta del incanato, llegaron a construirse 2000 tambos, ¿no? Recuerda que eran los lugares de descanso de los chasquis, los cuales recorrían corriendo, caminando, llevando el mensaje del Inca entre 20 y 30 kilómetros. Y entre esas distancias habían tambos. Ahora te voy a contar un detalle. Si bien es cierto, los tambos terminan siendo, pues en realidad, lugares de descanso, también eran almacenes. Y creo que por ahí justamente va su llamada equivocación, porque resulta en sí que esos tambos también sirvieron de almacenes, pero hay una diferencia. Estos tambos eran almacenes de productos dirigidos pues en sí a la población, a la gente común, a la gente del pueblo, a la gente humilde, ya si quieres llamarlo de esta manera. Cuando había desastres naturales, cuando había pues en realidad problemas climatológicos, ya la gente acudía al tambo para que le den pues en sí comida. Profe, entonces, si usted me dice que un tambo también sirvió de almacén, correcto, y este era para el pueblo común y corriente, entonces las colcas eran esos lugares que justamente te pide la pregunta. Eran talleres, eran almacenes de alimentos y bebidas dirigidos a la élite, no te olvides, o a los grandes grupos dominantes del incanato. Entonces, la única clave, ¿cuál sería? La C. ¿Queda claro entonces? La A, la C. Esta sería y no sería tambos. Ahora la pregunta es, ¿me dejé entender hasta acá? ¿Ya sabes cuál es la diferencia entre un tambo y una colca? ¿Sí o no? Repito la pregunta, ¿ya sabes cuál es la diferencia entre un tambo y una colca? ¿Eh? ¿Sí? Chicos, muchachos, pregunta, ¿sí? Muy bien. Pero, amigo Pepe, Yachaiguasis lo dije claramente que esos vienen a ser las escuelas dirigidas a los llamados varones de qué, muchachos, dirigidas pues en sí a los varones de la nobleza. En pocas palabras, es una escuela donde se va a formar al futuro líder gobernante del incanato. ¿Queda claro? En cambio, la Yaguasi era la escuela de las mujeres. Ahí sí no había condición social. Cualquier mujer podía estar siempre y cuando gozara de buena salud y si es hermosa, mejor aún. Porque ahí pues los incas, los nobles, iban y escogían a su segunda, tercera, cuarta, quinta mujer.